charla. Esta grabación va a ser enviada a las personas que estén registradas en el formulario de inscripción. Ese enlace se los voy a enviar durante la charla para que estén pendientes de el chat, y ahí podrán ingresar para que dejen sus datos. A esos datos, a ese correo electrónico, les vamos a enviar la información. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ya la información que les acabo de dar, las instrucciones, vamos a comenzar. Si tienen alguna inquietud, nuevamente, escríbanla por el chat y vamos a resolverla. Entonces, para dar inicio, tenemos a Claudia Patricia, ella es psicóloga, nos va a dar una charla hoy muy interesante por parte de nuestro convenio y aliado COE. Entonces, los dejo con nuestra conferencista. Ella nos va a dar ahorita nos va a mostrar una presentación para que estemos atentos a toda la información que está ahí. Bienvenida, Claudia. Gracias, César. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante que ahorita nos atañe a todos, que es la virtualidad en casa. Generalmente estamos conectados y es parte de nuestra cotidianidad, pero ahorita ha aumentado, digamos, el tiempo que pasamos frente a las pantallas por todo lo de la pandemia que tenemos del COVID-19. Y a veces hay factores de riesgos que hacen que nosotros no sepamos adaptarnos, a pesar de que ya manejamos, por ejemplo, los estudiantes manejan ya medios virtuales, pero llega el momento de que estamos conectados 8, 10 o más horas, sobre todo las personas que trabajan también y fuera de eso estudian, no tienen hijos, es complicado. Entonces, yo soy psicóloga clínica, mi empresa es el Centro Profesional de Apoyo Familiar y soy aliada también de COE, y pues la idea es hoy compartir un poquito estrategias que nos van a ayudar a vivir con esa virtualidad como la estamos viviendo actualmente. Hay varios factores que vamos a mirar y pues la idea, no hay una varita pues mágica, pero sí hay estrategias que nos pueden ayudar a exitosamente adaptarnos a esta virtualidad y sobrellevarla bien. Al final de pronto pues van a haber muchas preguntas y como les decía César, la idea es que las vayan haciendo por el chat, yo también voy mirando y vamos respondiendo en la medida que podamos y también al final damos como un espacio para responder preguntas que hay. ¿Listo? Entonces les voy a compartir una presentación que les traje acá, me dicen si por favor todos la ven. O listo. Ahí, César, todos están viendo, ¿cierto? ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? En este momento todavía no hay ninguna presentación. Ah, listo. Entonces dame un segundo. De pronto fue que me salí de compartir pantalla. Listo. Pero mientras ella comparte, la pantalla va a quedar como principal y ella va a estar en una pantalla inferior, por si quieren cambiar, hacer switch a la imagen. ¿Ahí ven la Sí, presentación? ahora sí se ve. Listo. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta en este tema de la virtualidad es entender qué es la virtualidad como tal en este tiempo y en lo que estamos enfrentando para el futuro. Sabemos que la cuarentena agilizó esos procesos de virtualización, que realmente es una transformación. Ahorita no, en Colombia ya se ha empezado a implementar y con el Ministerio de TICS también, pero realmente en otros países eso está mucho más avanzado. Ya la educación virtual, el homeschool es una realidad. Entonces, nosotros también tenemos que ir avanzando a ese nivel. La cuarentena hizo que eso se agilizara un poco más y a veces hay un poco de desconocimiento, hay temor, hay como dudas y también tabús, digamos, o mitos frente a ese tema. Entonces, algo que es importante entender es qué es la educación virtual. Y la educación virtual, pues la podemos entender como un modelo de educación, pero que no es igual al tradicional. Nosotros estamos como con el chip de la educación en el aula, sentados en el pupitre, y realmente va mucho más allá de eso. No es solo trasladar el aula al computador o a la casa, sino es un proceso que implica transformación, que implica tener un horizonte más amplio del uso de Internet, del uso de los recursos. Entonces, es un futuro que nos puede aportar muchas cosas si lo sabemos manejar, pero también tiene sus factores de riesgo si no sabemos manejar. ¿Qué es importante? Tener una visión adecuada de ese modelo. Es un modelo pedagógico y es un modelo instruccional. Nos permite recibir contenidos, aprendizajes, pero como les decía, no es lo mismo que una educación presencial, que tiene también otras ventajas y desventajas como todo modelo.
Es un modelo de apropiación de herramientas, nos permite tener a la mano muchas más herramientas que lo que tendríamos, por ejemplo, con la educación presencial, aunque también es complemento a esa educación presencial. Y hay herramientas, sabemos, por montones a nivel digital, y a veces eso puede ser abrumador, porque no sabemos también qué herramientas tomar o cuáles no, entonces también es importante tener en cuenta eso. En tiempos de crisis, pues sabemos que a veces nos agobia muchísimo. Hay personas que tienen como mayor agilidad para manejar esa parte de la virtualidad. La misma conectividad es importante. Ahorita en días pasados sufrimos todos con que se cayó el internet, que no funcionó. Todo este tipo de cosas a veces genera mucho estrés. Y si a eso le añadimos las presiones diarias, como es estar en casa, el confinamiento, el tener que trabajar también desde casa, el tener que hacer las tareas de los hijos. Por ejemplo, yo tengo un hijo y es a veces abrumador si uno no sabe diferenciar esa parte. Entonces son situaciones que nos vemos expuestos la mayoría de personas ahorita, y no todo el mundo maneja la virtualidad de la misma manera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque si no sabemos manejar eso puede llegar a ocasionarnos hasta enfermedades. Hay muchos niveles de estrés y de ansiedad. Ya llevamos más o menos 2 meses larguitos de cuarentena, y que días en un estudio que hacían desde Mintix y también el Ministerio de Salud decían que los niveles de estrés, ansiedad y depresión han aumentado y se han potencializado en estos últimos 2 meses, y más ahorita a final de este periodo, porque ya llevamos mucho tiempo, ya hay incertidumbre, hay muchas cosas. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta para también manejar cómo estamos viviendo este tiempo. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para afrontar con éxito pues esta virtualidad? Entonces yo les voy a dar unas pautas que son importantes desde mi área, que es la psicología, que nos pueden ayudar, y tienen que ver mucho también con la salud mental. No es solo adaptarnos al modelo, como les decía, sino también como persona, cómo yo sé manejar esta exposición a todos los medios virtuales. Entonces, acá hay unas pautas que entonces vamos a desglosar, y básicamente tienen que ver con el conocimiento de esa virtualidad. Lo segundo es el manejo del tiempo y la planeación de las actividades, los límites que ponemos al uso y exposición a las pantallas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no es solo el tiempo que pasamos haciendo el examen o la tarea o lo que tengamos que hacer, o el parcial o el contenido, la clase, sino que después de eso vemos televisión, vemos videos, jugamos videojuegos. Entonces cuando nos damos cuenta hemos pasado 8, 10 o más horas frente a las pantallas, y eso puede traer unas connotaciones a todo nivel. Por eso es importante esta parte de los límites. Las pausas activas y la ergonomía, digamos, traducida en la comodidad y como la parte de posición para poder estar expuestos al computador y a los medios. La salud mental y emocional, que tiene mucho que ver con la prevención de riesgos. Entonces vamos a mirar uno por uno de estos factores. Bueno, no sé si hasta acá haya preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, pues el chat está abierto. Ustedes saben que pueden hacer preguntas. Y pues César me informa también. Bueno, una de estas primeras, digamos, pautas es el conocimiento. Yo tengo que saber muy bien el tipo de plataforma que estoy manejando. A veces, si no conocemos las plataformas, hace poco hubo un revuelco porque, por ejemplo, Zoom estaba robando datos personales o era muy inseguro. Hay plataformas que no son tan seguras, y yo tengo que tener mucho cuidado con la información que comparto, con el uso que le doy a las plataformas. Hay plataformas que, por ejemplo, después de 45 minutos, como lo es Zoom, ya se acaba el tiempo y tengo que volver a entrar. Entonces yo tengo que, si soy, por ejemplo, docente, monitor o inclusive estudiante que me toque dirigir alguna clase, tengo yo que saber muy bien el tipo de plataforma que voy a utilizar. Si comparte pantalla, qué tal, digamos, la forma de interactuar con la otra persona que está al otro lado de la pantalla. Toda esa parte es muy importante. Los medios de acceso y envíos de archivos. Entonces, si yo necesito mandar un archivo por medio de correo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se puede hacer a través de esa virtualidad? No todo el mundo lo maneja. A veces los que estamos acostumbrados en el medio académico a hacerlo, sabemos que no es fácil. Pero, por ejemplo, los papás, muchos de ustedes que sus papás a duras penas manejaban el correo de pronto electrónico, y ahora les tocó pagar facturas por correo, una cantidad de cosas. Entonces es abrumador. Inclusive nosotros nos volvemos instructores de ellos. Entonces es muy importante saber explicar esto y saber explicar lo que es correcto, lo que sirve más a las personas.
Los medios, la seguridad, entonces los controles, por ejemplo, los que tienen niños, los controles parentales, todo lo que tiene que ver con las claves. Ahorita mucha gente se está moviendo con claves virtuales. Ya hay una cantidad, que ya soy también un programa sobre los hackers que están ahorita robando muchos datos porque como la mayoría de gente está ahí, pone sus claves, hay que saber utilizar el teclado virtual, por ejemplo, cuando uno hace transacciones electrónicas es mejor utilizar el teclado virtual. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes. El manejo de los datos, es decir, cómo estoy ya manejando los archivos, lo que envío, que no haya probabilidad de que me roben esa información. A veces, por ejemplo, hay cosas delicadas, una tesis de grado, un proyecto, todo este tipo de cosas hay que saberla manejar. Y están a la mano con la misma virtualidad los tutoriales. Tenemos que mirar las fuentes a la cual recurrimos con los tutoriales porque sabemos que hay mucha información en Internet. Si no sabemos, pues es bueno recurrir a personas que nos puedan dar una asesoría adecuada en esto, por ejemplo, en la universidad, y hay muchos tutoriales o los mismos ministerios o páginas recomendadas que nos puedan ayudar en esto. Entonces, eso es muy importante frente al conocimiento de cómo es esa virtualidad. Y si no, asesorarnos adecuadamente es importante. Bueno, hay, por acá creo que están haciendo alguna pregunta, es que como yo comparto pantalla no logro ver, entonces denme un segundo. Bueno, sigamos acá entonces. Bueno, otro factor es el manejo del tiempo. Entonces, esto es muy importante porque muchas personas no logran llevar con éxito o terminar con éxito y se desesperan porque no saben adecuadamente manejar el tiempo. No todas las personas somos iguales, hay características de personalidad que nos hacen, digamos, como más adaptables a este sistema de virtualidad, pero hay otras personas que no, hay personas que son más hiperactivas, que tienen problemas de atención, que les cuesta trabajo estar sentados, entonces es muy importante manejar muy bien los tiempos para evitar desgaste físico, emocional o de otro tipo, porque es que nos vemos entre comillas obligados y más que sentirnos obligados es adaptarnos a la situación. Entonces, algunas pautas frente al manejo del tiempo son las siguientes, y una es estructurar rutinas y horarios y espacios estables. Es muy, muy importante. Todos dirían, bueno, pues que rutinas todos tenemos. Sí, pero resulta que es mucho más importante ajustarnos en este tiempo de cuarentena y de confinamiento que es incierto hasta cuándo va. Es tener espacios, horarios y rutinas claros y cumplirlos. Por ejemplo, a veces como yo estoy en casa, entonces es muy fácil tener el computador, por ejemplo, ahorita me pasó, suena el teléfono, todo este tipo de cosas, yo tengo que tener una claridad frente a eso. Y debo vestirme, debo apagar el televisor, debo apagar el celular, ponerlo en bajo, todo este tipo de cosas, por ejemplo, ahorita sonó que suena el contestador, suena el celular, entonces nos vemos agobiados por ese tipo de cosas. ¿Qué es importante? Es importante que nosotros, y denme un segundo, yo apago esto, porque miren, pese a que uno tiene el control, hay que estar muy atentos a ese tipo de cosas. ¿Y qué es importante? Que no diferenciemos los espacios. A veces, por ejemplo, es muy fácil porque estamos en casa, pasar a la cama con el computador, ver el televisor al tiempo, comer en el mismo espacio donde yo estoy trabajando, y a veces eso puede generar trastorno a nivel emocional, trastorno a nivel de tiempo, de ergonomía. Entonces es importante mantener, estructurar esas rutinas y horarios. Ojalá hacerlos visibles, sobre todo con los niños, o por lo menos a mí me pasa, yo prefiero, soy como más visual, entonces poner un horario visible, tener el calendario a mano, este tipo de cosas que nos van a ayudar a evitar estar parándonos y estar como interrumpiendo lo que estamos haciendo. Otra cosa importante para el manejo del tiempo es coordinar con los integrantes de la familia la optimización de la conectividad. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nos sentamos y resulta que yo no sabía que el papá, el tío, el primo, todos iban a estar conectados al tiempo, entonces hay ruido, hay interferencia y eso puede ocasionar desgaste y estrés. Hay muchas ahorita alternativas, por ejemplo, uno puede llamar a su operador de internet y pedir un repetidor, muchas veces es sin costo o a muy bajo costo y hace que, por ejemplo, se rompan barreras como los muros y el Wi-Fi entre más fácil. El conectarnos por cable también hace que podamos conectarnos con mayor agilidad y se potencia la velocidad del internet. Y a veces, ¿qué hacemos? No, pues lo más fácil es a través del Wi-Fi, pero
resulta que no sabemos que, por ejemplo, por cable se puede también obtener una muy buena velocidad del Internet. Los espacios que utilicemos son importantes, que haya buena luz, buena iluminación, buena ventilación, que nos sintamos cómodos. Ese tipo de cosas es muy bueno para optimizar el tiempo. Si yo estoy cansado y ahí está oscuro, pues me voy a cansar y me voy a ocupar más tiempo en hacer las tareas o actividades. Las claves de Wi-Fi, ojalá tenerlas si es escrita en algún lado, porque a veces yo puedo estar en clase y mi hijo interrumpiéndome para saber la clase de Wi-Fi, o mi papá o mi mamá, entonces yo tengo que procurar que esa información esté a la mano, obviamente con el debido cuidado con los niños, sobre todo, pues porque no pueden tener acceso libre en todo momento al Internet, que eso también es muy importante para los que tienen hijos. Tener a la mano organizado el material de apoyo, libros, útiles, calendario, porque a veces nos sentamos, necesito un cuaderno, necesito un lápiz, entonces no, tener a la mano todo, ojalá tener un banco de materiales cerca que podamos disponer de pronto todos los de la familia o personalizado, pero que esté a la mano, eso es importante. Lo otro es dinamizar los tiempos de actividades con los espacios. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si yo voy a estudiar todos los días en el mismo sitio, en el mismo computador, en el mismo escritorio, pues es bueno, pero si ya pasan 2 o 3 meses ahí, de pronto ya no me estoy sintiendo, pues es bueno buscar otro espacio. Pero que es importante que haya estabilidad en cuanto a ese espacio. Y que todos en la familia nos podamos sentir cómodos en el espacio que vamos a tener y que no estemos corriendo para un lado porque es que van a usar la mesa, porque es que van a usar esto, con el computador para un lado o para el otro. Fuera de eso, los riesgos que corre el que el aparato se caiga, que se le dañe el disco duro, porque ustedes saben que esas cosas son sensibles. Lo otro es planear el manejo del tiempo libre de una manera creativa y motivante. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque a veces se nos olvida, pues, que estamos en casa y no aprendemos cómo a separar ese tiempo libre del tiempo que tenemos en casa. Entonces yo puedo estar comiendo y en el break jugando, pero después ya se acabó el tiempo y me toca. No, yo tengo que aprender a separar esos tiempos así como lo hacemos cuando estábamos fuera de casa. Ese manejo simbólico de los espacios es muy importante. Entonces, que hayan en la casa, por ejemplo, rincones aparte para el juego, para el entretenimiento, rincones aparte para estudiar, para ya de pronto mirar videojuegos o hacer otro tipo de cosas de tiempo libre. Entonces, este manejo del tiempo es muy, muy importante. Ahora, hay una cosa acá muy importante y es que el tiempo virtual, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que a veces uno dice, voy a entrar 10 minutos a internet y uno se mete, pero resulta que cuando se da cuenta es media hora. Y a veces el tiempo virtual se le hace uno corto porque, digamos, a nivel cerebral tenemos tanta información, tantas cosas que el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que nosotros aprendamos a que debemos saber con contrarreloj, con medidas objetivas, qué tiempo vamos a planear. Listo, media hora, 1 hora, cuántas horas tengo de clase y que yo pueda organizar ese tiempo de una manera muy clara y respetar esos espacios en la medida de lo posible. Porque si no, se nos puede ir toda una tarde, todo un día haciendo una sola cosa. Y fuera de eso le quitamos tiempo a la familia y a las personas que debemos estar con ellos. Bueno, vamos a dar un espacio ahorita para las preguntas, entonces yo voy a ir como diciendo todas las pautas y luego nos dedicamos como a las preguntas porque aquí no me aparecen, por lo que estoy en pantalla, a compartir pantalla si les parece. ¿Te parece, César? ¿Aló? Sí, perfecto. No, fue un enlace que nos enviaron, entonces, Ok, perfecto. para que los participantes lo tengan en cuenta. Entonces seguimos. Otro aspecto importante son los límites. Entonces, ¿por qué los límites? Lo que yo les decía, debemos separar esos tiempos de exposición laboral de los tiempos de entretenimiento y de los tiempos de socialización. Yo hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque en mi consulta particular a veces me llama gente desesperada, no, es que ya no puedo más con las tareas de la casa, con el trabajo en casa, con los niños, con las clases, estoy tomando un curso, me metí a hacer curso de cocina, de arte, pues entonces todo al tiempo la gente puede entrar en shock. Entonces, ¿qué es importante? Que yo aprenda a separar esos tiempos, pero también es muy importante comprometerme a respetar esos tiempos y también las de los demás. Entonces, por ejemplo, los adolescentes a veces fuera de sus clases quieren jugar videojuegos o quieren, por ejemplo, meterse a ver algún video que les gusta, obviamente con la adecuada supervisión de los padres, pero hay que dar estos tiempos personales y grupales también, ¿por qué no? Porque a veces podemos compartir estar jugando Nintendo o Wii o cualquiera de estos, pero comprometernos a respetar esos tiempos y esos límites.
Lo otro es definir esos tiempos de información. A veces no tenemos límites frente a eso y es muy importante porque estamos todo el tiempo mirando Facebook, noticias, Twitter, las noticias de televisión, y entonces nos sobreinformamos y podemos entrar también en negativismo, en sobreinformación que nos va a alterar mucho y a las personas que estén a nuestro lado. Entonces, yo por lo menos, ¿qué hago? Yo veo, y esto es algo que yo hago, no es porque sea una sugerencia, pero sí, por ejemplo, yo veo en la noche solo un noticiero y generalmente veo los titulares un ratico y ya paré de contar. Si ustedes se han dado cuenta, ahorita los noticieros duran hasta 3 horas. Por ejemplo, el del mediodía uno empieza como a las 12 y termina como a las 3 de la tarde. Entonces, yo me sobreinformo, además que a veces los medios transmiten muchas noticias alarmantes. Por ejemplo, las personas de tercera edad se exponen a veces hasta 5 noticieros al día y eso causa sobreinformación y eso genera efectos en la salud mental. Esos límites para poder sobrellevar esta virtualidad y que no nos sobrelimitemos también frente a su uso. Bueno, ¿cómo voy? ¿Voy muy rápido o cómo voy? Creo que bien, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito también de otro aspecto que es las pausas activas y la ergonomía. Esto es muy importante para poder adaptarnos bien a esa virtualidad. Hay personas que lo tienen muy en cuenta, pero hay otros que no lo tenemos en cuenta en todo tiempo. Entonces yo acá tengo dos gráficas, creo que las alcanzan a ver bien. Y digamos, una cosa es tener primero que todo una posición adecuada, implementos de apoyo ergonómico. Si estoy sentada frente a mi computador, que este computador tenga más o menos una distancia de 50 a 60 centímetros, debo tener una silla cómoda que me mantenga erguido, tener un apoyo en los pies, o si no tengo apoyo, poner los pies en el suelo, no cruzados, no levantados, sino porque debe haber una posición, como lo ven ustedes, en ángulo de 90 grados del cuerpo y las piernas también estar muy bien articuladas con el cuerpo. Una posición que nos permita tener brazos también en una posición adecuada, no más arriba. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, la figura está más o menos a la altura de la cintura, está el computador o el teclado. Entonces debemos tener muy en cuenta que las manos estén más o menos en la misma posición, no más arriba, no más abajo, porque nos va a cansar. Lo mismo, si la silla es muy alta, muy bajita, va a hacer que nos inclinemos y nos vamos a cansar en la parte cervical. Entonces es importante que podamos mantener esa distancia y en ángulo recto con el computador, sino poner debajo algo que nos mantenga, por ejemplo, ahorita yo para condición de iluminación me pasé acá, pero tiene que estar más o menos en esta posición, que la cara tenga un ángulo recto con la pantalla. Utilizar muchos instrumentos ergonómicos. Ustedes saben que el síndrome del tarso es una de las enfermedades, digamos, a nivel laboral y académico que a veces da por usar tanto el uso del mouse. Entonces, ¿qué es importante? Hay muchos mouse que tienen reposo de la parte de la muñeca para evitar que se sufra este tipo de síndromes. Realizar las pausas activas adecuadas es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy 6, 4, inclusive 2, 3 horas frente a una pantalla y no hago pausas activas, eso va a generar un cansancio a todo nivel, visual, muscular y hasta emocional y psicológico. ¿Qué debo hacer yo? Esas pausas activas, ¿cómo deben ser? Entonces, ¿qué es importante? Esas pausas activas tienen que ser no mayores a 8 o 10 minutos. Si yo me paso ese tiempo, ¿qué pasa? Pues yo pierdo el hilo de lo que yo llevo y ya me va a dar pereza volver como a lo mismo. O lo que llevaba, como que se me olvida, todo nos ha pasado. Entonces ya pierde uno como el ritmo. Esas pausas activas tienen que ser de tiempo, calidad y de manejo cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo, el adecuado, 8, 10 minutos. De calidad, estamos en casa, no podemos salir, pero ¿qué puedo hacer yo? Esa pausa activa puede ser pararme, dar una vuelta a la casa, tomarme un vaso de agua, hacer ejercicios físicos, mover las manos, estirar las piernas, ir al baño. Y es muy importante el manejo cognitivo a la par con esto. ¿Qué es ese manejo cognitivo? Es el control de nuestras preocupaciones y pensamientos. Esa pausa activa tiene que ser también cognitiva, es decir, yo no puedo pararme y andar pensando en lo que estaba haciendo y que sigue lo que sigue, o en qué voy a hacer de almuerzo y angustiado por el que tengo que salir a hacer mercado. No, yo tengo que aprender a desconectarme en esa pausa activa, contemplar por la ventana la naturaleza, tomar una fotografía si tengo a la mano una cámara, poder hacer algo que me desconecte y me haga volver otra vez a mi trabajo de una manera más tranquila. Es muy importante eso, el manejo de la preocupación, dejarlo a un lado, o sea, más bien ocuparnos de lo que tenemos que hacer y
desconectarnos por esos minutos y volver nuevamente a nuestro ambiente de trabajo sin, digamos, como decía, ampliarlo mucho porque perdemos el ritmo. Y mantener esa ergonomía es muy, muy, muy adecuado. Hay muchos links que nos pueden ayudar en eso, en cuanto al manejo de la ergonomía frente a las pantallas. Y eso no solo se aplica al computador, sino también a, por ejemplo, las pantallas de televisión y otro tipo de pantallas que utilizamos. Bueno, acá hay unas pautas que les quería como compartir frente a la ergonomía. Y uno es, por ejemplo, que les hablaba, situar el monitor en línea recta, es importante, a la misma altura de los ojos, mantener la distancia de 50 o 60 centímetros, bajar el brillo del monitor, en todos los computadores, la tecla generalmente fin y con las flechitas yo puedo bajarle a la intensidad del brillo o de la iluminación para mantener que no haya cansancio visual. Evitar que la luz del ambiente sea muy, muy, digamos, cuando hace un sol y entra radiante por la ventana, pues que no nos vaya a encandelillar o que le quite la iluminación a la pantalla, porque eso también genera cansancio, los reflejos y todo esto. Lo otro, el asiento que tengamos debe tener una altura de un ángulo más o menos de 90 grados, evitando, pues, es lo que les decía, digamos, el dolor en la espalda, dolores cervicales, inclusive digamos, desviaciones de columna y todo esto, problemas de disco. Al digitar, los antebrazos y las muñecas deben formar una misma línea y los codos tienen que estar a ambos lados del cuerpo. Eso es muy importante porque a veces nos torcemos, nos redoblamos y estamos cansados. Y lo que les decía, el síndrome del tarso, que a veces genera muchos problemas. Es bueno hacer descansos, lo que les decía, las pausas activas, pero esto que habla acá de los 5 minutos no es la pausa activa que yo les hablaba, sino dentro de el mismo ritmo que estamos haciendo de trabajo, por cada hora de trabajo, hacer ejercicios como pararnos derechos, estirar los brazos, arriba, abajo, mover la cabeza de un lado hacia el otro, nunca hagan hacia atrás la cabeza. Generalmente la gente a veces hace así y resulta que eso puede oprimir la columna y la médula, entonces es muy importante hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, pero nunca hacia atrás y con brusquedad menos. Pararnos y tocar el techo, hacer ejercicios que nos puedan ayudar en ese sentido, levantar los hombros para relajar sobre todo el cuello. A mí por lo menos cuando trabajo mucho tiempo me coge un dolor acá, sobre todo al lado izquierdo, como un nudo, entonces yo tengo que detectarlo y empezar a hacer ejercicios que me puedan ayudar a relajar. La respiración ahí es importante, respirar pausadamente 1, 2, 3 veces y botar el aire es importante. Y eso nos va a poder mantener con más tiempos activos y con relajación. Bueno. Y por último, muy importante y no, digamos, es el cuidado físico y emocional que debemos tener durante esta exposición a todos los medios virtuales, que ya es una realidad y es parte más de nuestra cotidianidad. Y es establecer y mantener rutinas adecuadas de sueño y alimentación. Es muy importante. A veces cuando estamos en casa como que hay personas que comen más o hay personas que no comen o se toman la jarrada de tinto. Entonces todo ese tipo de cosas es importante hacerlas. O nos tomamos mientras trabajamos 20 tintos, 20 gaseosas con gas o con cafeína. Yo por lo menos a veces tomo gaseosa, me gusta la Coca-Cola Light, pero trato de limitarla porque me genera problemas, por ejemplo, a la hora de dormir. Entonces, yo no, después de las 5 de la tarde, yo no me tomo una Coca-Cola porque me quita el sueño, entonces puedo no pasar derecho. Ahorita hay muchas personas sufriendo de insomnio o de hipersomnia, entonces es importante que nosotros limitemos y tengamos mucho cuidado con la alimentación y el sueño. El ejercicio físico también es importante, hacer algún tipo de ejercicio en casa, ahorita hay muchos tutoriales de aeróbicos, todo este tipo de cosas, inclusive usando el mismo internet nos ayuda mucho. Buscar espacios y tiempos para el autocuidado y la relajación, entonces darnos un buen duchazo sin afán, hacer un spa en casa, las mujeres podemos hacer una sesión de maquillaje, de manicure, qué sé yo, y los hombres, ¿por qué no? Los que son casados o tienen a su mamá o personas al lado que les puedan ayudar, este tipo de cosas son relajantes y nos ayudan. Buscar espacio para expresar emociones y sentimientos es importante, con la familia, o sea, no estar todo el tiempo frente a la pantalla porque a veces uno ve, no, el papá por allá en el cuarto con el computador, el hijo viendo la televisión, la mamá haciendo el curso de internet y todos desconectados. Entonces es importante también mantener una buena comunicación familiar y un adecuado acercamiento porque a veces estamos en casa pero estamos lejos. No son informarnos, les decía la importancia de esto, no andar leyendo cualquier video, porque uno a veces está buscando
algo en internet y pum, le sale el letrerito de noticia nueva o el Twitter. No, tratar de limitar sin saber qué ve uno y tener mucho discernimiento frente a eso. Usted un día para no hacer nada. Alguna vez se lo oí a Papá Cerdito, el de Pepa, decía no hacer nada, y es, yo tengo que aprender a desconectarme. Y es, hoy no voy a conectarme, hoy voy a simplemente a dejar el celular solo en vibrador y me voy a dedicar a jugar con mi hijo o a descansar, por ejemplo, el fin de semana. Hay personas que como estamos en casa, como que ni se sienten los fines de semana. No, yo tengo que aprender a saber cuándo es el descanso y aprender a desconectarme es muy importante por salud mental. Realizar lo que más podamos, actividades agradables y autocuidado también es importante, porque si yo no tengo fuentes de motivación diferentes a estar frente al computador, pues va a ser más difícil que yo me despegue y que genere inclusive problemas de adicción. Hay personas que son más vulnerables a tener problemas de adicción a el internet, a las pantallas, al WhatsApp, al mismo celular. Entonces, ¿qué es importante? Desarrollar otro tipo de actividades físicas, motivacionales, juegos de mesa, otro tipo de cosas que nos ayude a aprender un nuevo arte, este tipo de cosas que nos ayuden a también sobrellevar esa virtualidad, volvernos dependientes de ella también. Y pues por último les digo, la salud mental es muy adecuada para poder afrontar esto. O sea, a veces pensamos que solo entender cómo me conecto, todo esto que les explicaba que es importante saberlo, pero la salud mental es muy importante. Entonces, comunicar nuestras emociones y llegar a acuerdos con los seres queridos, no aislarnos, porque les digo, estamos en casa, pero estamos aislados de los demás. El adolescente que se mete al cuarto y se encierra ahí 2, 4, 5 horas ahí. Tenemos que aprender a estar en comunidad y a aprender esa virtualidad, contar sobre lo que estamos aprendiendo. Vivir y disfrutar cada momento es muy importante. Cuidarnos para cuidar a los demás, aprender cosas nuevas, mantener el optimismo, planear metas y proyectos nuevos. A veces creemos que pues no podemos planear nada porque estamos encerrados y resulta que no, hay muchas de tener un sentido de vida claro. Aprender, como les digo, cosas nuevas y sobre todo procurar siempre cuidar nuestra salud mental. Por ejemplo, en COE, que sabemos que es una empresa y es la que tiene alianza con la universidad y conmigo también con el Centro Profesional de Apoyo Familiar, tienen gran experiencia en la parte virtual y desde 1989 tienen un método muy importante y muy práctico para aprender inglés. Entonces, aprender más el inglés, perfeccionar cualquier otra cosa que queramos aprender es muy importante. Los dejo con una frase que yo trabajo mucho los principios de logoterapia, que es de Víctor Frank. Él fue un psicólogo y terapeuta, escritor que vivió en los campos de concentración nazi, y él hablaba de que a veces las circunstancias pues nos atañen y no podemos controlar. Y él decía, si no está en tus manos cambiar una situación que nos produce dolor, siempre podemos escoger la actitud con la que la afrontamos. Y eso es con lo que lo quería dejar para finalizar, y es, ahorita no sabemos qué pase con todo esto del COVID-19, no hay todavía expectativas, sobre todo en Colombia, de una vacuna pronto. Entonces tenemos que adaptarnos a este estilo de vida que estamos viviendo. Mirar qué nos deja de aprendizaje todo esto, cómo la virtualidad se puede volver un aliado, cómo podemos a través de los medios virtuales sacarle provecho y poder aprender cosas nuevas, conectarnos con los demás, socializar, buscar espacios para aprender, es muy importante. Entonces, esto era lo que les quería compartir y pues bueno, vamos a dejar estos últimos minutos para mirar qué preguntas hay. ¿Listo? Bueno, entonces, denme un segundo, yo dejo acá de compartir pantalla. Listo. Hola Claudia, ya, regresé. Oh, listo. Bueno, entonces, bueno, todo perfecto, muy bien. Hubo unas preguntas, te las Sí, envié al chat directo para que puedas sí, leerlas y responderlas. perfecto. Entonces, dame, que es que estoy saliendo de cómo compartir la aplicación. Listo, para poderlos ver. Bueno, entonces vamos a mirar el chat para mirar algunas o las preguntas que más podamos. ¿Listo? Bueno, vamos acá desde el principio a ver qué preguntas. Listo. Dice acá César, les compartí un link a un artículo mío publicado reciente acerca de lo que opino de la educación virtual en esta época. Te lo comparto por acá también para la profesora Claudia y el resto de los asistentes. Muchas gracias, César. Muy interesante, lo veremos
Entonces lo tendré muy en cuenta y pues chévere que todo lo tengamos en cuenta. Disculpa, te interrumpo. Ese lo envió Mauricio Sierra. Sí, más. ¿Listo? Entonces, para que puedas ver las preguntas, aparece en el chat, creo que un título que dice para todos, creo que dice Sí, todos. Entonces, hay una sí, fechita, le das ahí, y si no estoy sí. mal, debe haber un chat directo conmigo. Sí, acá sale, bueno, le di a la flechita y me sale todas instrucciones, moderadores, César Camargo. Exacto. En el chat con Listo. César Camargo, ahí encuentras las preguntas. Dice acá, ¿cómo se puede hacer para mantener la atención y evitar las distracciones como el celular? Bueno, eso es muy importante. Entonces, si yo quiero mantener la atención, lo que les decía, y tengo que adecuar antes de empezar la conferencia, la clase, lo que tenga, buscar lo que, por ejemplo, ahorita lo que les decía, yo no tuve en cuenta el teléfono fijo porque la verdad casi no me llaman al teléfono fijo y precisos o no. Entonces, me fijé más en el celular. Entonces es eso, es buscar apagarlo, dejarlo en vibrador, poner un contestador por si necesito llamadas urgentes, pero que el contestador conteste. Tener un lugar donde no esté prendido el televisor, la radio, otro tipo de cosas, si yo tiendo a distraerme mucho. Eso es importante para mantener la atención, evitar la contaminación visual, es decir, no tener 20.000 cosas alrededor porque eso me va a distraer, y procurar al máximo estar, pues, por ejemplo, haber comido, no tener hambre para estarme parando porque me dio hambre, porque me dio sed, sino tener a la mano todo. Eso es muy importante para mantener la atención y disponernos pues en un lugar de que va a ser mi lugar de trabajo, como les digo, ojalá estable, para que yo pueda concentrar. Estar vestidos, estar dispuestos, estar limpios en el momento en que yo me siento, porque si yo no me he bañado, porque no me alcancé a quitar la pijama y se me puede ir toda la mañana y cuando me he contado las 2 de la tarde y no me he vestido, pues eso me va a distraer y me va a generar incomodidad. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Qué otra pregunta? Dice, muy útil la charla. Mi pregunta para Claudia Pérez es acerca de los costos que implica usar lo virtual de la casa. ¿Quién paga esos servicios extras? ¿Los debe asumir el empleado? Gracias. Bueno, pues ahorita este tipo de cosas son importantes porque no todo el mundo tiene acceso a la conectividad. Los costos que a veces son costosos, si yo tengo un plan de 3 servicios, lo que es telefonía, internet, de televisor, entonces se suben los costos. Ahorita hay muchas facilidades, digamos, todos los operadores están dando como facilidades de empezar a pagar en 3 meses, 2 meses, este tipo de cosas. El Ministerio de TICS ha como logrado redoblar esfuerzos para poder capacitar a la gente también en este tipo de cosas de conectividad. Hay sitios donde, por ejemplo, ya no podemos el Wi-Fi gratis porque ya no podemos salir, pero sí hay, digamos, como ventajas para los estratos 1 y 2, por ejemplo. También es importante que tengamos en cuenta que, digamos, es casi que como tener el servicio de luz y agua ahorita tener internet, ¿cierto? Entonces debemos saberlo utilizar muy bien con la familia, mirar entre la familia cómo acordamos el pago de sus costos. Eso es importante. Y en cuanto a la parte del trabajo en casa, ya eso depende del empleador, que el empleador puede auxilios. Por ejemplo, ahorita oía en las noticias que aprobaron que el subsidio de transporte, que ya la mayoría de gente nos está trasladando, se va a dar como un subsidio de conectividad. Entonces, ahorita precisamente, esa fue una noticia de hoy, van a dar un auxilio de conectividad en las casas. Entonces, es importante averiguarlo con el empleador para saber cómo acceder a ese subsidio, que es el mismo que daban de transporte. ¿Listo? Bueno, acá dice otra pregunta. El efecto Skype, que consiste en tener que mirar la cámara y la pantalla mientras se está haciendo algo. Se ve muy chistoso y la pregunta es, ¿cómo solucionar ese efecto? Lo ideal sería tener la cámara en la mitad de la pantalla, pero técnicamente no es posible, que nos recomienda Claudia. Bueno, si lo logro entender, es que es mirar a la cámara y la pantalla mientras estás poniendo algo. Pues, digamos, eso sí ya depende de cómo yo lo maneje. Por ejemplo, ahorita yo sé que en este tipo de plataforma ustedes me están viendo, pero cuando yo comparto con pantalla no veo a los demás. Hay personas que se incomodan con el audio, con el video, entonces es muy importante pues saber qué tipo de plataforma, por eso les decía yo el conocimiento y dependiendo del tipo digamos, de videoconferencia que yo vaya a tener. Si la videoconferencia es con mi mamá que la voy a saludar, puedo usar Skype, cualquier otra forma que no me incomode y que yo pueda moverme libremente.
Pero si ya es algo laboral, algo académico, ¿cuál sería la mejor plataforma que me permite parar el audio, que me permite bloquear el video, que me permite compartir pantalla o no? Por ejemplo, por WhatsApp no se puede compartir pantalla, entonces no voy a hacer una charla que yo tenga a nivel académico o esto por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eso sí ya depende y por eso es importante informarnos de qué características, ventajas y desventajas tiene cada aplicación. En este caso, Skype, yo utilizo mucho Skype, es que prefiere mucho Skype para trabajarlo, porque también comparte pantalla, es seguro, hay otros que usan Meets, en fin, eso sí ya depende, como les digo, lo que quiera cada persona y la característica de la videoconferencia. Ya tocaría mirar más en cuanto a Skype, cada aplicación va haciendo modificaciones también, si hay cómo solucionar este efecto del cual habla Mauricio. Bueno, ¿es viable vivir a largo plazo con esta modalidad de educación? Dice, es una pregunta interesante. Yo diría que en el futuro, así no haya cuarentena y que esa es la idea y que superemos esto del virus, con las características de las grandes ciudades, de la movilidad, digamos los trancones, el desplazamiento, hay mucha gente que se está retirando a vivir a las afueras de las ciudades, de las grandes urbes, entonces se está utilizando mucho la modalidad de trabajo en casa. En los últimos años ha aumentado mucho, por ejemplo, lo que es el homeschool en cuanto a los niños. Entonces, sí, muy seguramente vamos a tener que seguir viviendo con la virtualidad mejorada. Obviamente, esto es algo nuevo para muchos. Esto es algo muy nuevo también para las personas. En el último ciclo y mitad del ciclo pasado, o sea, antiguamente no se veía todo este auge de la virtualidad, pero esto es una realidad. Los niños que están naciendo ahorita nacen ya virtuales, o sea, si ustedes se dan cuenta, son niños que tienen una gran cantidad de información, que ya saben rapidísimo, aprenden muy rápido todo esto. Entonces, es una realidad con la cual vamos a tener que vivir y, por lo tanto, es importante adaptarnos a esa realidad. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué se puede hacer para mantener la atención? Bueno, esto ya. Aquí hay otra. Muy útil la charla. Mi pregunta es acerca. Esto ya. ¿Cómo se puede hacer para mantener la distracción? Listo. Skype. Listo. Dice, el subsidio de conectividad aplicará únicamente para las personas que devenguen máximo 2 salarios mínimos mensuales. Bueno, sí, igual ahí por eso les digo, es importante informarnos de cómo se va a aplicar, mirar las leyes, porque cada rato están renovando, saliendo artículos, decretos, entonces tenemos que estar muy informados de ello. Mirar cuál es el operador que más nos convendría también, esa parte pues yo no la manejo, no sé mucho, pero tiene uno que estar informado. El tipo de banda que se maneja, si es de fibra óptica, todo este tipo de cosas es importante. Bueno, ¿cómo lograr un equilibrio mientras los niños piden atención y atendemos las clases? Esto sí que me llega a mí por montones, porque los que tenemos niños trabajamos y fuera de eso estudiamos o somos docentes o cualquier otro tipo de cosas, nos vemos agobiados por tanta cosa y pasamos mucho tiempo. Inclusive tengo amigas que son docentes y fuera que preparan clases, tienen cursos, tienen niños y trabajan en casa, o sea, es agobiante. ¿Qué es importante? Muchas de las cosas, vamos a aprender a separar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, los tiempos de no conectarnos, acordar muy bien con los niños que sean autónomos, porque a veces pensamos que por estar en casa tenemos que estar todo el tiempo al lado de ellos, y no es así. Ellos tienen que saber manejar horarios. Por ejemplo, yo tengo un niño y yo le pongo su calendario, le pongo el reloj al lado, que él sepa, yo estoy supervisando, pero él está solito en sus actividades y con la supervisión que se puede haber una autonomía es importante. Con los niños que son muy pequeños, pues saber también y hablar con digamos, el jardín infantil, porque hay jardines que también están en esto de la educación virtual, cómo son las metodologías, estar en una constante retroalimentación para saber qué actividades están sirviendo y cuáles no. Eso es muy importante tener clara esa comunicación. Y como les digo, muy, muy importante saber separar tiempos de trabajo, de educación, de sueño, porque es complicado si revolvemos todo y nos vamos a estresar. Y saber delegar funciones en casa. Entonces, si tenemos la bendición de tener al lado a nuestro esposo, al papá, a la mamá que ayudan con los niños, qué cosas que van a hacer, dar buenas instrucciones, ojalá
escritas, el papá y la mamá saberse dividir las cargas, porque también está el oficio en casa, todo esto es muy importante. Bueno, dice acá, dentro de las pausas activas para prevenir molestias a futuro a nivel físico y mental, pero ¿qué sucede cuando se sufre fatiga mental? ¿Qué actividades puede realizar para disminuirla? Bueno, algo que yo les sugiero a las personas que tienen ya estrés crónico, porque uno es el estrés agudo por situaciones puntuales y otro es el crónico, es aprendamos a parar. ¿Cuándo debemos, digamos, suspender ciertas actividades? Yo no puedo estar en 20.000 cursos, por eso tomar clases, trabajar, estar con las clases de mi hijo. Yo tengo que aprender a priorizar como hacemos en la cotidianidad cuando no había cuarentena, y es, yo tengo que aprender a parar, tengo que por mi salud mental a saber tomar vacaciones, a disfrutar los fines de semana, a desconectarme. Si tengo fatiga mental, como nos dice acá Sara, tengo que aprender a tener técnicas de relajación, respiración, a ver cosas y hacer cosas motivantes, de modo que yo pueda tener un buen manejo de ese estrés, porque básicamente es estrés y esa fatiga. Entonces tenemos que aprender a tener técnicas de control del estrés, que porque no podría ser otra charla adelante que podamos compartir, que ayer precisamente tuve una entrevista radial sobre el tema, y es muy importante que aprendamos a manejar ese estrés físico, emocional y mental, y de nosotros depende velar por esa salud física y mental. Muy útil esta charla, César y Claudia, muchas gracias. Listo. Creo que no se me quedó ninguna pregunta. Listo. Bueno, y pues algo que es importante aquí es, como les decía, aprender cosas nuevas. Desde COE quiere transmitirles que les quiere regalar a todos un test precisamente online sobre el nivel de inglés que ustedes manejan. Es como una evaluación de ese nivel de inglés que tienen. Entonces yo les voy a mandar por el chat el link, básicamente es que se metan al link, ahí les piden unos datos y pueden autoaplicar ese test, que pues es un regalo que COE quiere darles a todos ustedes por haber asistido a esta charla. No sé si hay alguna otra pregunta, no sé, y voy en este momento a compartirles el chat. Entonces les agradezco mucho su tiempo. Cualquier otra pregunta, nos dejan sus correos, cualquier cosa que necesiten, pues estamos para compartirles. Y pues el Centro Profesional de Apoyo Familiar, que maneja toda la parte de terapia ocupacional, fonoaudiologías y psicología clínica para niños y adultos, también está a su disposición. También les dejo los datos en el chat y con César, y lo que necesiten, pues con mucho gusto, porque sabemos que este tema de la salud mental es muy importante, y cuando ya vemos que se pasa la raya y que definitivamente no lo podemos manejar con todas estas pautas, pues es importante buscar ayuda. Entonces, muchas gracias por su asistencia y pues bueno, estamos para el chat y pues los dejo con César. Gracias a todos por sus comentarios y por sus preguntas. ¿Listo? Listo, bueno, muchas gracias Claudia por toda la información. No olvides dejar el enlace en el chat para que ellos puedan entrar. Voy a ese enlace, pero buenísimo, para que todos entren y revisen su nivel de inglés. Aprovechen que COE nos lo está ofreciendo gratis. Y bueno, quería informarles también otra cosa. Recuerden que la charla está siendo grabada para que la puedan volver a escuchar. Se les va a enviar a las personas que estén registradas en el formulario. Voy a adelantarme un poquito antes a que Claudia nos envíe el enlace. Y encuentren las redes sociales en las que pueden seguirnos para que sepan de todas estas actividades que estamos haciendo para ustedes. En Instagram pueden encontrar un enlace en la biografía y ahí estamos colocando todas las actividades que estamos haciendo. Listo, simplemente es que le den clic y ahí les va a enviar directo al formulario o a la sala virtual para que puedan ir ingresando a las actividades. El enlace del test ya lo voy a colocar. Ya lo estoy compartiendo. Por acá vi que hicieron una pregunta al final, para no dejar por fuera, pues que hablaban de que saliéndose un poco del tema, ¿qué opinaba yo del tema de la implementación del modelo educativo finlandés? Entonces, así brevemente les digo, el modelo finlandés ha tenido mucho auge. Yo tuve la oportunidad de estar en una charla de unas personas que fueron directamente a conocer el modelo, invitados desde allá,
y realmente ha tenido mucho auge porque ellos le dan mucho papel a la autonomía y a la responsabilidad del alumno frente a su propio proceso educativo. Entonces, se han roto esas barreras, se utiliza mucho la virtualidad, pero también con estos límites y con la presencia de los padres de familia dentro del proceso educativo de sus hijos. Es un modelo que lleva muchos años, ha funcionado muy bien allá, y pues digamos acá en Colombia no estamos acostumbrados a esa mentalidad, pues porque sabemos que es un país que de pronto es más, digamos, civilizado, tiene mayores recursos, mayor capacidad a nivel económica, pero es muy importante aprender de estos modelos y hay muchas cosas que podemos tomar para aplicar acá, los que son docentes o que de pronto queremos implementarnos nosotros, pues los invito a conocer un poco más del modelo de Finlandia, que es muy interesante. ¿Listo? Bueno, yo voy a compartirles ya el link, está dedicando aquí, entonces ya se los mando para que lo tengan en cuenta. Bueno, perfecto, Claudia. Entonces, mientras vas compartiendo el link, de nuevo les recuerdo, síganos en las redes sociales para que, listo, con gusto, Juanito, mientras está buscando Claudia el enlace. Entonces, para que nos sigan en las redes sociales y pues no se pierdan las actividades. Ustedes saben que tenemos diferentes, de diferentes temas, y a partir de la otra semana vamos a tener otras actividades con unas charlas que tenemos programadas para que también estén atentos y pues puedan ver la programación que tenemos. Esperemos que vamos a hacerlas. Es con nuestros egresados. Vamos a revisarlas para que estén pendientes del correo con los enlaces para que puedan seguir ingresando a las salas virtuales. En el formulario van a poder encontrar una de sugerencias sobre temas que consideran que pueden ser atractivos. Entonces, escríbanos en el formulario qué les gustaría que les trajéramos para poder buscarlo con nuestros convenios o aliados y traerles esos temas que son de interés para ustedes. ¿Listo? Ahí, Entonces, bueno, ahí les acabo de mandar el test. Sí, ahí está. Listo, del coe.com.co, test online, para que lo guarden, lo copien. Pueden ingresar desde cualquier plataforma, no tienen que descargar ninguna aplicación. Y con esto pues ya damos a la charla con Claudia y con Coe. Entonces, Claudia, muchísimas gracias por haber venido, habernos contado todo esto. Espero que les haya gustado Claudia sobre educación virtual. Y les enviaremos los datos de Claudia dentro del correo. Y también igual los envíen por si acaso, pero igual César también se los envía, ¿vale? Listo, perfecto. Por aquí Jennifer, si el enlace solo sirve hoy del test. No lo pueden llenar en cualquier momento. Igual ahí les piden una información y ustedes lo rebotan y CODE les da las respuestas. ¿Listo? Entonces, no, creo que no tiene validez solo por hoy. Listo, perfecto, Jennifer. Entonces puedes llenarla hoy o puedes llenarla en unos días. Bueno, entonces, ahora sí, Claudia, un gusto haberte tenido. Te dejo almorzar ahora sí. Te alistas para almorzar. Gracias. Que el resto de personas también puedan ir a descansar, seguir trabajando y almorzar. Gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Sí, César, ¿te quería dar mi correo o cómo hacemos para que podamos comunicarnos? Envíame el correo aquí por el chat, o si quieres me lo envías al correo electrónico. Ahora te lo dejo y todos tus datos se los compartimos a nuestros participantes. Perfecto, listo. Bueno, listo. Entonces muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y que estén muy bien. Muchas gracias, Claudia. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.